levantaré mi voz a ti, Señor, porque quiero decirle cuánto le amo. Hoy levantaré mi voz a ti, Señor, porque quiero decirle cuánto le amo. Va a predicar lo que sabe que te puede hacer llegar para controlarte, para manejarte. Así que no es un asunto de que me gusta la enseñanza, me gusta la predicación, porque en ese momento esa enseñanza, esa predicación no te afecta, no te lastima, no te hace sentir mal, no te dice nada, aleluya, que estés haciendo mal. Estoy haciendo cosas que no son buenas, pero el pastor no la toca, tal vez no son importantes, tal vez no tiene, aleluya, ninguna importancia delante de Dios, que cuando esto no es así. No, hermano, el pastor no se escoge por estas razones. El pastor se escoge, escúchame bien, porque sea alguien idóneo, dice la palabra. Tú escoges al pastor y la Biblia te manda a que lo hagas así. El pastor se escoge porque sea alguien idóneo que tenga capacidad para enseñar bien la palabra de Dios. Tú vas a escogerlo porque tú sabes que es un hombre que conoce. Tal vez no se vea, aleluya, tan sociable, tal vez no se vea tal vez como buena persona, pero se enseña la palabra con verdad, se enseña la palabra, aleluya, sin esconder nada, se enseña y te da interpretaciones que van de acuerdo con todo lo que es la armonía de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Te está enseñando la palabra, te está enseñando bien, no trata de manipularte, si no te esconde nada y te enseña cosas que muchas veces van a ir en contra de él mismo y que la gente se va a enojar con él por predicar esto. Te está enseñando la verdad, te está diciendo lo que es, te está guiando bien, te está llevando por la senda correcta de la palabra. Entonces el pastor se escoge porque sea alguien idóneo. Te escoges este pastor, escoges aquel pastor porque es alguien idóneo que tiene capacidad para enseñar bien la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo primero que tienes que ver. Si enseña la palabra con verdad, si abre la Biblia y te muestra y te deja ver que lo que está diciendo es cierto. Mira lo que Pablo escribe, o lo que Pablo le manda a decir a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, y en el versículo 2 Pablo le escribe a este joven pastor que venía siendo casi su discípulo. Él le dice aquí, lo que has oído de mí, le dijo el apóstol Pablo, ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles, no a cualquiera. No puedes encargarle tú a cualquiera. El que prepara pastores no deja caer las verdades de la palabra en las manos de cualquiera, porque cualquiera no la aprecia, cualquiera no la enseña bien, cualquiera no da el mensaje correcto. Pero él dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces lo primero que tienes que ver es que el hombre que escoge como pastor sea alguien idóneo que te pueda enseñar bien las Sagradas Escrituras. Si no tienes a alguien idóneo, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo va esa persona a enseñarte? ¿Cómo va él a guiarte? Si es sobre todo un joven, que no tengo nada contra los jóvenes, pero sé que tienen menos conocimiento y tienen menos experiencia, ¿cómo te guiará si no están enseñándote bien con la palabra? Si no es capaz, si no es idóneo para enseñarte el mensaje y las verdades de Dios, entonces no te va a poder guiar, no te va a poder enseñar, no te va a poder, aleluya, cuando le lleves un problema, aleluya, descifrar el problema, la lucha, la batalla. Entre los requisitos, dice la palabra, de los obispos, se exigía que el hombre de Dios fuera apto para enseñar. Si no tenía actitudes para enseñar al pueblo, para decirle la verdad al pueblo, para hacerle entender al pueblo las verdades escriturales de la palabra, esto significaba que ese hombre tenía que ser desechado. Pero qué tristeza, los hermanos van a la iglesia hoy, se suman a cualquier iglesia, se meten en una iglesia porque el pastor tiene fama, cualquiera le hace fama a cualquiera.
Pero eso no significa que él conoce bien la palabra. Eso no significa que él conoce bien las cosas de Dios. Eso no significa que él te puede guiar bien. Eso no significa que él puede edificar tus vidas. Y tú lo que necesitas es ser edificado delante de la presencia del Señor. Pero entre los requisitos de los obispos, dice la Biblia que Pablo exigió que el hombre de Dios fuera apto para enseñar. Lo primero que tienes que ver, lo primero que tienes que saber, alguien que no te va a ocultar la verdad, que aunque él te diga algo que es duro y que sabe, que aleluya, que los miembros a veces no le va a gustar y van a venir contra él, lo enseña. Y lo enseña porque la iglesia necesita saberlo, necesita conocerlo, necesita, aleluya, caminar en esas palabras. Tal vez ahora no lo comprenda, pero Dios te lo va a hacer entender poco a poco. Mira 1 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 2, Pablo el apóstol dice aquí, pero es necesario, escucha, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Lo primero que tiene que ser, marido de una sola mujer. Ya aquí tenemos problemas con muchos que están en el altar. Ya partiendo de aquí, hay muchos que están en el altar que van por la segunda, por la tercera y después de esto la que sigue, ¿no? El hombre de Dios tiene que ser marido de una sola mujer, al menos que esta mujer haya fallecido y él tiene permiso de Dios para volverse a casar. Pero aquí tenemos gente en los altares, aleluya, que se hacen examinar, que se hacen mirar de los demás y se comportan muy bien porque saben el problema que están metidos y que tienen. Pero entonces ya han dejado una, han cogido otra, después siguen con la otra, y hijo aquí, hijo allá, y usted lo ve que están en altares y que están predicando. Yo, lo personal, no me sentaría a escuchar, ni tener como pastor a alguien que ha tenido 2 y 3 mujeres. Este hombre todavía está viviendo en adulterio. Este hombre vive en fornicaciones. Este hombre está pecando. ¿A dónde va a llevar mi alma este hombre? ¿A dónde me va? ¿A qué salvación me va a llevar? Si ni él mismo tiene la salvación. Entonces no puedes caer en esto, pero es necesario que el obispo, dice aquí mi Biblia, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Comenzamos ahí. Que sea sobrio, prudente, decoroso, y dice al final, hospedador, apto para enseñar. Entonces, tú que predicas, no te predicas a ti mismo, dice la Biblia. Tú que enseñas, no te enseñas a ti mismo. Si enseño contra el adulterio, no puedo vivir en adulterio. Pero algunos salen, bueno, lo que pasa, pastora, es que en esa época yo no entendía muy bien las cosas del Señor. Y entonces, pero Dios tenía un llamado. Si Dios tiene un llamado para ti, tú no puedes estar fallando de esta manera. Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar, pero tú tienes que guardarte, tú tienes que cuidarte, tú tienes que tener buen testimonio. Entonces, todos los que tengan pastores de esta clase, ojo, no que él pidió, pero ojo, abra los ojos, porque no sabemos lo que va a pasar. Tenemos que comprobar y probar bien que esto, pueden haber sus excepciones, sí, pero hay que probar bien, porque esto tienen que tener cuidado. El hombre tiene que ser apto para enseñar, apto para predicar la palabra, apto para enseñar esa palabra, apto, hermano, para presentarla con un testimonio personal. Puedes tener todas las peleas, todas las luchas, todas las batallas que puedas tener en un momento dado con tu esposa, pero dice, aleluya, la palabra, que te mantienes con ella, que sigues adelante con ella, que arreglas tu lucha con ella, que arreglas tus problemas con ella y sigues caminando con ella, porque aleluya, lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre. Él tiene que mantenerse en esa palabra que el Señor le ha dado. Hay reglas, hay normas, hay razones por las cuales hay, aleluya, algunas separaciones, pero hay que ver, aleluya, que todo el mundo no las tiene. Hay que ver bien lo que se está haciendo, pero tenemos que entender que esto es verdad. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando la iglesia, aleluya, levantaba a sus ministros, levantaba a sus pastores, todos tenían que creer lo mismo. Pero usted busca pastores en la Asamblea de Dios, por ejemplo, una organización, o en la Iglesia de Dios, o en la Pentecostal, o lo buscan de los bautistas, y lo buscan en las iglesias independientes, donde quiera buscarlo. Y todos creen muchas veces distintos uno del otro de las mismas escrituras.
Todos tienen una interpretación personal de cada uno de ellos y algunos dan al clavo, otros no. Pero del mismo grupo que creen diferente uno del otro. Uno cree que el Espíritu Santo se recibe hablando en lengua. Otro cree que el Espíritu Santo se recibe y no interesa que haya señales. Otro cree, aleluya, que no tiene nada que ver, que cuando tú crees a Cristo ya tienes el Espíritu Santo. Otros dicen, aleluya, que en el camino Dios te lo da, que no te preocupes y te mantengas ahí. Otros tienen 20, 25, 30 años y todavía no he hablado en lengua, pastor. Aleluya, pero yo tengo el Espíritu Santo. Tú te ves diferentes interpretaciones de las mismas escrituras que alguien, aleluya, comenzó a tergiversar, a torcer para acomodar su propio concepto y entendimiento o su propio ministerio, que de otra manera sería muy dudoso ante la faz de aquellos hermanos que están ahí. Tengo que acomodarla para que los hermanos se sientan bien y no se sientan, aleluya, que están en la iglesia equivocada. Pero es tu salvación personal, es tu salvación, es tu alma. Si te mueres así, ¿a dónde irás? Si te mueres así, entrarás al cielo. Si mueres de esa manera, estás seguro que ese pastor te enseñó lo que tú necesitabas para entrar en el reino de los cielos. Entonces la iglesia primitiva se preocupaba en que nadie enseñara doctrinas o diferentes doctrinas a la iglesia. Tenían que supervisar, tenían que ver cómo enseñas la fe, cómo enseñas el bautismo, cómo enseñas el arrepentimiento, cómo enseñas la santidad, cómo enseñas a caminar con el Señor. Tú cómo lo enseñas, y tú cómo lo haces, y tú cómo lo haces, y cómo lo presentas. Todos tenían que enseñarlo exactamente igual. La doctrina era un tema vital. Era un tema vital, de importancia dentro de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo que dice primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Observa, para el apóstol Pablo y para los demás apóstoles, esto era de primera. Si tú enseñas diferente doctrina, significa que esta iglesia ya no anda bien. Significa que esta iglesia anda cada quien por su cuenta. Cada quien dentro de la misma organización, todos andan cada quien por su cuenta, enseñando y haciendo lo que bien le parece y le va en gana. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 3, observa, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, esto no es si quería o no quería, es una orden apostólica. Es una orden de los apóstoles, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¡Qué tremendo! Pero hoy, esta palabra encaja dentro de las iglesias. Esta palabra encaja dentro del sistema teológico y doctrinal de las iglesias. Cada quien enseña lo que bien le parece. Cada quien enseña, aleluya, lo que él cree que entendió perfectamente bien. Que yo no lo veo así. Que a mí me parece que estás equivocado. Que me parece, porque las iglesias no tienen, aleluya, un criterio unificado con relación a la enseñanza doctrinal de la iglesia. Entonces, cuando estamos en una iglesia así, ¿cómo sabemos que este pastor me está enseñando la verdad? ¿Cómo sé que este pastor me está llevando mi alma correctamente al reino de los cielos? ¿Cómo sé que él me está dando el mensaje correcto para entrar en el reino de los cielos? Y comenzamos con el pastor de que sea apto para enseñar. Si él es apto para enseñar, tiene que tener capacidad de entendimiento y comprensión para conocer. Tiene que ser alguien estudioso de la palabra. Tiene que ser alguien que se mete en la palabra. Tiene que ser alguien que, aleluya, examina, que escudriña, que busca, porque usted va a enseñar y va a mostrar con diferentes porciones de la escritura la armonía que hay entre una verdad y otra, hasta que convence y te das cuenta esto es verdad. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice claramente, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Entonces, para Pablo, cualquiera que enseñara una doctrina diferente, oye esto bien, cualquiera que enseñara una doctrina diferente, eso era en los días del apóstol Pablo en la iglesia primitiva, cualquiera que enseñara una doctrina diferente era catalogado de maldito, hasta los ángeles que se aparecieran por ahí. Cualquiera que enseñara una doctrina que no va
con lo que los apóstoles habían enseñado, sencillamente Pablo dice, es un anatema, que significa maldito. Es un maldito. Y él lo dijo, si vienen ángeles y le enseñan a ustedes algo que no es lo que nosotros le hemos enseñado, ese ángel es un maldito. Ese ángel es un anatema. Esto era grave. Esto era serio, era tan serio que hombres y ángeles se enseñaban algo que no era lo correcto, que los apóstoles ya habían enseñado. Pablo dijo, están malditos porque están enseñándole mentira, están enseñándole falsedad y no le están dando la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer este texto más para que vayan entrando en el conocimiento de esta palabra. Mírame Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, donde Pablo dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, dijo él, os anunciare otro evangelio diferente. Anunciar un evangelio diferente es enseñar una doctrina diferente. Del que os hemos anunciado sea anatema. Anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto era la fe de los apóstoles en los días de la iglesia primitiva. Hoy, esto realmente no le importa a los pastores. Esto realmente no le interesa a la iglesia. Esto realmente en los días de hoy, sencillamente ni le prestan atención. Ellos dicen, no, será para aquellos días. Eso está escrito ahí. Y no dice en ninguna parte que era para aquellos días. Está diciendo, si alguien le predica algo diferente a lo que nosotros hemos dicho, y lo que ellos enseñaban está escrito en la Biblia. Eso significa para los días de hoy, si alguien te enseña o te predica a alguien algo que no está en la Sagrada Escritura, sea un maldito, sea un anatema, no es de Dios, es un falso profeta, es un mentiroso y hay que echarlo fuera. Voy a quedar hasta aquí. Volveré para continuar con este tema y veremos grandes verdades de la palabra. Dios te bendiga ricamente. Algo grande ocurrirá, algo hermoso ha de venir, gloria del cielo, y con su amor nos llenará, porque Jesús, mi buen Señor, aquí estaba el Señor.